analizar el convertidor Bach. Ya habíamos anteriormente visto este convertidor, pero lo vamos ahora a analizar matemáticamente. Esta configuración, ya lo conocen, este dispositivo, este interruptor tiene dos posiciones. Aquí, en el voltaje de salida, cuando el interruptor esté en la posición 1, va a producirles la tensión VG. Y cuando está en la posición 2, la salida va a ser 0. ¿Qué tiempo va a estar en la posición 1? Ese tiempo está determinado por esta relación D por TS. TS es el periodo. Voy a hacer todo esto. Ese es TS, tiempo de conmutación. Y D es un valor que varía de 0 a 1. Se conoce como el ciclo de trabajo, ¿no? El tiempo que va a estar en la posición 2 va a ser el complemento, que es este tiempo. 1 menos D por TS. Entonces, este 1 menos D lo vamos a reemplazar por D'. Entonces, D' a lo largo del curso se va a conocer como el complemento de D, que viene a ser 1 menos D. ¿Está bien? Entonces, la suma de D más D' va a ser igual a 1. Ok. Entonces, este circuito produce esta forma de onda. Eso ya lo habíamos visto. Bien, tenemos esa forma de onda. VG y luego DVG, eso lo hemos visto, ¿no? Cuando está cerrado el interruptor, cuando está en la posición 1, la tensión que cae en BS es VG. Y cuando está en la posición 2, la tensión que va a caer es 0. Acá se repite la forma de onda que se produce. VG cuando está en la posición 1, 0 cuando está en la posición 2. El área, este área acá, va a ser igual. De aquí hasta aquí mide DTS. O sea, en tiempo, ¿no? Ese es su valor. Y la altura es VG. Entonces el área es DTS por VG. ¿Está bien? Y aquí es 0. Entonces, si nosotros descomponemos esta forma de onda en series de Fourier, la componente continua de esa descomposición de series de Fourier va a ser el valor medio, que es esto. 1 sobre periodo, la integral en todo el periodo de la señal BDS, que es esta, en el tiempo, ¿no? Esa es la componente continua de la descomposición en series de Fourier. O sea, esa es la primera componente. A esa componente, es la componente DC, la vamos a representar por este signo. BDS. Eso para nosotros va a significar el valor medio por la componente continua de la descomposición de series de Fourier. Y lo encontramos con esta fórmula. Eso es la descomposición en serie, o sea, esa es una relación que ya está definida.
Entonces, esta parte de aquí, la integral de bs de 0 a ts, de 0 a ts, la integral viene a ser el área. Acá es 0, no hay ningún área. Entonces, este área viene a representar esta integral. Ese área es dts por bg. Es el área. Si lo dividimos entre ts, nos va a dar la componente media. Entonces, esto dividido entre ts, se va, nos quedaría d por bg. Esa lo representa la componente media o el valor continuo de las series del desarrollo de series de Fourier de esta forma de otra. Este valor es este. Es continua. Ese valor es d por bg. D varía de 0 a 1. O sea, este valor puede variar desde 0, desde este punto, hasta bg, hasta este punto. ¿Ah? Entonces, va a depender de d. Eso es lo que tenemos a eso lo conocemos como valor medio de la forma de onda que estamos representando. Listo. El segundo paso es, aquí tendríamos la señal bs de t. El segundo paso habíamos dicho que teníamos que hacer el filtraje, ¿no? De manera que si acá tenemos esa onda, aquí en la carga debemos tener solo la parte continua, o sea, de bg. Entonces vamos a colocar aquí un filtro LC para filtrar todos los armónicos y que solamente a la carga, en la carga esté presente esta tensión. dBt igual a dBg, solo pasa la continua, todo el resto se va a quedar aquí en el filtro. Ese es el objetivo del filtro. Entonces, si nosotros, a ver, ¿cómo les explico esto? En la práctica, ya, en teoría, es posible este filtraje es posible y obtener dBg en la salida, o sea, solo la parte continua. Eso ocurre cuando la frecuencia de corte del filtro LC es mucho menor a la frecuencia de conmutación. Cuando ustedes diseñan el filtro y hacen que la frecuencia de corte del filtro, de este filtro de segundo orden, sea mucho menor a la frecuencia de conmutación, la frecuencia de conmutación ya lo hemos definido, ¿no? Cuando está entre apagado y prendido el interruptor. Entonces, cuando ocurre esto, es posible obtener en la salida el dBg. Pero en la práctica eso es imposible. No se puede filtrar todo el contenido. Siempre vamos a tener aquí en la carga un ripple. Entonces, BDT va a estar conformado por un voltaje continuo B más un voltaje ripple. O sea, una variación de tensión. ¿Está bien? Muy bien, cuando este voltaje ripple es bien pequeño comparado con el voltaje B, entonces BDT podemos aproximarlo igual a B. Aproximado. No es igual. Eso ocurre cuando el voltaje ripple es mucho menor que el voltaje medio de salida B. Entonces esto lo descartan y lo único que nos queda BDT igual a B.
Eso es lo que tenemos aquí. El valor medio del voltaje de salida, que lo representamos que es el Bs, o sea, el valor medio en la carga D es igual al valor medio de Bs, ¿está bien? Porque el voltaje va a pasar, los armónicos van a ser filtrados por este filtro. Entonces, lo único que vamos a tener en la salida es D por Bg. Eso asumiendo de que el voltaje ripple sea mucho menor que el voltaje medio de salida, ¿no? Esa es la primera aproximación para nuestro cálculo. Ahora, vamos a trazar el voltaje de salida B en función de B de D, que es este. Entonces, ¿cómo sería? Es simplemente una recta con pendiente BG, ¿no es cierto? Es una recta nada más. Entonces, ¿qué hace nuestro conversor BAL? Es un sistema lineal. Para diferentes valores de D, vamos a obtener diferentes valores de BG en la salida B. Para 0,5 obtenemos 0,5 de BG. Para 1 obtenemos el voltaje máximo, que es BG, y para 0 el voltaje mínimo, que es 0. Esto está trabajando como un reductor de voltaje en forma lineal. Esa es la característica del BAL. Sigamos. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no entiendan, me indican. Correcto. Bien, aquí tenemos los convertidores más básicos, más clásicos, los básicos, digamos. Son 3. El BAC, que ya saben la configuración, es esta. Es un interruptor de 2 posiciones con un filtro LC y la carga. Como salida, tiene una tensión lineal. Para determinados valores de D, vamos a obtener un voltaje de salida dependiendo del valor de D, ¿no es cierto? Y su función de transferencia sería MD, es decir, el voltaje de salida B, esta B, dividido entre el voltaje de entrada BG, ¿a qué es igual? A D. Esto, lo repito, se aproxima, B se aproxima a B mayúscula sobre BG igual a D. Esto es aproximado porque estamos indicando de que el voltaje de salida no tiene ripple, entonces solamente tiene parte continua. Esto es en la teoría. Antes de continuar, todas las variables continuas lo vamos a representar por letras mayúsculas. Por ejemplo, esa sería la corriente media o la corriente continua. Esta sería la corriente media o la corriente continua del inductor. Voltaje medio o voltaje continuo en el capacitor, etc. Y todas las variables que varían en el tiempo con letras minúsculas. Por ejemplo, B de T. Una señal que está variando en el tiempo. Y de T. ¿Ok? Minúsculas. Eso vamos a utilizar durante todo el curso, ¿ya? Cuando coloque minúsculas, significa que son valores instantáneos o valores que están variando en el tiempo. El otro convertidor básico es este de acá, el boost. ¿Cómo se obtiene este boost? Pues lo único que hacemos es intercambiar el inductor, pasa de esta posición
a esta posición. Y el interruptor de 2 posiciones pasaría a esta otra posición. O sea, cambiamos las posiciones en el inductor back del interruptor con el inductor y obtenemos lo que se conoce como boost. Ya lo vamos a analizar después, el boost, pero su característica de transferencia, es decir, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, es igual a 1 sobre 1 menos D. Y esta sería su representación gráfica. ¿Ok? Entonces ya no es lineal. Ya no es lineal, ¿no es cierto? Ya no es lineal. Para D igual a 1, acá está el 1, el voltaje de salida sería infinito. Esto tiende a infinito. Para D igual a 0, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, D sub G. O sea, el MD va a ser igual a 1. O sea, la función de transferencia. A esto lo vamos a conocer como MD. La función de transferencia, este sería el MD del back. La función de transferencia del back. Esta es la función de transferencia del boost. Ya vamos a analizarlo después. Y el otro es el back boost. Aquí no hay ningún ¿cómo se llama? Cambio de posición, nada de eso. Tenemos el interruptor de 2 posiciones y un inductor en la parte de abajo. Este convertidor trabaja, antes de eso, el boost. Vean ustedes, la función de transferencia del boost es 1 sobre 1 menos D, ¿no es cierto? D, habíamos dicho que es el ciclo de trabajo, varía de 0 a 1. Cuando D es 0, el voltaje de salida del boost es igual a 1, que vendría a ser el voltaje de entrada. Y cuando D es igual a 1, el voltaje se hace infinito. Significa que el voltaje en la salida es mayor que B sub G, o sea, mayor que el voltaje de entrada. Entonces, este es un reductor, ¿no? El back es un reductor, reduce la tensión en la salida. Y este es un elevador, ¿no? Elevador. La salida es elevada, es mayor que la entrada. El back boost tiene como función de transferencia esta relación MD igual a menos D sobre 1 menos D. Aquí está. Eso lo vamos a obtener ya después cuando analicemos este back o cuando ustedes analicen el back boost. Primero, ¿cuál es la diferencia? Se obtiene un voltaje negativo en la salida. O sea, el voltaje de salida es negativo. En el caso anterior, en el back y en el boost, son positivas. En este caso es negativo el voltaje de salida. ¿Ok? Negativo. Entonces, si colocamos nosotros aquí la referencia positiva o negativa, entonces tendríamos que considerar el signo negativo, ¿no es cierto? Si colocan acá negativo, positivo, entonces ya no consideran este signo negativo. Simplemente vamos a colocar así. Entonces el voltaje de salida es negativo. ¿Y qué es lo que hace en la salida? Veamos. D varía de 0 a 1. Para todos los casos, ¿no? 0 a 1. Y el voltaje de salida, B, veamos. Cuando es 0, esto se hace 0. Y cuando es 1, esto se hace infinito. Entonces, pero negativo, ¿no? Voltaje negativo. ¿Qué significa que en esta configuración back boost? Lo que hace es reducir y elevar la tensión, dependiendo del valor del B. Es lo que provoca esta configuración. O sea, hace la función de un back y de un boost a la vez, ¿no es cierto? A la vez. Solo que la tensión en la salida es invertida, es negativa.
Ya después lo analizaremos. Vamos con tiempo, vamos con paso. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tratar en esta parte? Vamos a comprender, vamos a entender a qué se refiere el balance voltaje segundo del inductor y el balance de carga del capacitor. Ese es lo que vamos a comprender, vamos a tratar de entender en esta parte. Luego, para entender eso, vamos a aproximar que el ripple que estamos obteniendo en la salida y el ripple que se está obteniendo en el inductor, en la corriente del inductor, se aproxima a cero, o sea, es muy pequeño. En base a eso vamos a seleccionar el filtro que necesitamos para que trabaje ese convertidor. Y bueno, vamos a unos ejemplos. Todo esto les voy a, como les indicaba, va a estar en la red, ¿no? O sea, ya habrán encontrado esta información también Ingeniero, disculpe. internet, sí. ¿Hay la posibilidad que usted le pueda hacer a ustedes por vía DUTIC y lo pueda, digamos, compartir mediante el Drive? Obviamente presencial. Drive. Ajá, o sea, que lo grabe sus clases y lo pueda compartir por Drive. ¿Qué cosa grabamos? Su clase. ¿Pero quién lo va a grabar? No, o sea, mediante como que haga un Meet. Como si fuera virtual, digamos, ¿no? Y lo pueda compartir mediante Drive para que nosotros lo podamos ver y El estudiar. problema es que para grabar esto, ¿cómo hago? Como hacías clases, digamos, en virtual antes. ¿No necesita internet? No, pues, o sea, claro, o sea, nosotros vamos a salir normal, hacemos la clase presencial, Ya. pero digamos, como usted está grabando, ¿no? Hace como un DUTIC, ¿no? Lo comparte, lo graba y lo sube y nos lo comparte. Y nosotros lo podemos revisar con más calma también y estudiar. No hay problema, pero tendría que hacer otra grabación allá o esto mismo. Bueno, puede ser, digamos, si sea desde ahora o para la siguiente clase. Pero esto que estamos haciendo Ajá. lo grabamos. Ajá. ¿Y cómo se graba eso? Media con Meet, pues. Habría que generar un Meet. Un Meet, correcto. Es un Meet. No internet, no tengo. Lo voy a hacer. Habría que. Ajá. A ver si coordina el internet allá, le dan la clave, etc. No envía problema. ¿Qué es la clave? El delegado, ¿por qué? Hay un wifi de la escuela, ingeniero. Sí, sí sé que hay un. Ajá. A ver, usted que sea delegado por el grupo. No. Encárguese de conseguir la dirección debe tener esa clave. clave. ¿Ah? Pon la clave. La clave, ¿no? La ¿Cuál clave. es la clave? ¿Qué cosa necesita para entrar? Claro. Ya se lo consiga. Creo que Le sí. dice a ¿Cuál es la clave? USA 2019. USA 2019. esa clave. Un 2019 creo que es. Un 2019, ya. La próxima intentamos hacer eso. No, la próxima. Vamos a perder tiempo. Bien, vamos a entender a qué se refiere el balance de voltaje segundo del inductor y balance de carga del capacitor. En base a esos conceptos es que se analizan todos los circuitos convertidores en electrónica de potencia. Cualquier convertidor que yo les pueda proporcionar lo van a analizar en base a estos conceptos. Balance, voltaje segundo, también se conoce como balance energético del inductor o balance de energía.
y balance energético del capacitor o balance de energía acá le han puesto como balance de carga del capacitor. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí el convertidor Buck. Habíamos indicado de que, bueno, esta parte de aquí es el filtro esto actúa como filtro. Habíamos indicado que el voltaje de salida, B sub T, en la carga, no va a ser continua pura, ¿no es cierto? Sino va a tener un pequeño ripple. Eso se llama ripple. ¿Por qué razón? Porque el filtro en la práctica nunca es ideal, siempre va a dejar pasar ciertos armónicos a la carga. Esos armónicos es el ripple en la salida. Entonces aquí tendremos la representación del voltaje de salida, ya con el ripple incluido. El voltaje medio de salida es B, que es este valor. Y ese es su ripple, entonces el voltaje de salida sería este. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aproximar, es decir, el ripple, este es el ripple, a este valor lo vamos a llamar delta B, es el voltaje de salida, mejor así, delta B. Ese valor. Entonces, la primera aproximación es que el delta B es mucho menor al voltaje medio de salida. ¿Cuál es el voltaje medio de salida? Es este. Es el voltaje medio de salida. Entonces, el delta B es mucho menor que B. Esa es la condición para que esta teoría funcione. Si ustedes diseñan un filtro en el que el delta B no sea mucho menor que B, todo esto ya no va a funcionar. Entonces, la condición para que esto funcione, para que esta teoría sea válida, es que el ripple sea mucho menor que B. ¿Listo? Entonces, este ripple lo podemos desechar. Aquí está. El voltaje de salida va a ser conformado por B más el voltaje ripple. Si nosotros cumplimos con esto se desecha y quedaría solamente B de T igual a B. Primera condición. Aquí nuevamente observamos el voltaje de salida con el ripple. Entonces el ripple es mucho menor al voltaje medio de salida, por lo tanto, esto se desechamos y nos quedaría que B de T es igual a B. No igual, ¿no? Sino aproximado. ¿Está bien? Listo. Ese para el voltaje de salida. Ignoramos entonces el ripple. Ahora vamos a ver el balance energético. Tenemos el Buck, aquí está, y tiene dos posiciones, 1 y 2, el interruptor. En la posición 1 vamos a generar este circuito equivalente. ¿Ok? Colocamos aquí el interruptor. Entonces, ¿qué tenemos? La fuente, el inductor, el capacitor y la carga. Y en la posición 2 generamos el otro circuito equivalente. Colocan acá el interruptor, tendríamos cortocircuito, inductor, capacitor y resistencia, carga. Entonces, este circuito nos genera dos subcircuitos o dos circuitos equivalentes dependiendo de la posición del interruptor.
es cierto? Que es este y este. Es un sistema de segundo orden, como ven, LCR, un sistema de segundo orden. ¿Ya? Para la primera posición, o sea, cuando está en la posición 1. ¿A qué es igual el voltaje del inductor? En la posición 1. PG menos BDT. BDT, ¿cómo lo hemos aproximado? ¿Cómo? B. Porque hemos desechado el Ripley. Si consideran el Ripley, se arruinó todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es diseñar un filtro que el Ripley sea muy pequeño, de manera que el voltaje del inductor va a ser igual a BG menos B. B es el voltaje salida y BG es el de entrada. Los dos son continuos. Los dos son continuos. Entonces, el voltaje del inductor cuando el interruptor está cerrado es un voltaje continuo. En la segunda posición, ¿a qué es igual el voltaje BL? La vamos a poner. A menos BDT. O lo que es lo mismo, menos B mayúsculo. Continuo también. Entonces, cuando está cerrado el interruptor es un valor continuo y cuando está cerrado cuando está en la posición 2 del interruptor es un valor continuo. Aquí lo tenemos. Voltaje del inductor para la posición 1, BG menos BT. Aproximamos BDT igual a B, entonces BL va a ser BG menos B. El voltaje del inductor, ¿cómo lo conseguimos? El voltaje del inductor es igual al valor de la inductancia por la derivada de su corriente. ¿Sí o no? Listo. De ahí podemos determinar, integrar ambos, integren ambos lados. ¿Y qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? 1 sobre L, la integral de B sub L en el tiempo, va a ser igual diferencial de tiempo va a ser igual a la integral de la corriente. A la integral de D y L de T. ¿No es cierto? Ya. Esto durante un periodo, o sea, de 0 a Ts. Y L, ¿desde cuándo lo vamos a, desde dónde hasta dónde lo vamos a integrar? Desde un valor inicial, L de 0, hasta el valor final, L de Ts, porque lo estamos integrando en un periodo. ¿Listo? Esta integral, ¿a qué sería igual? Sería igual a IL de TS menos IL de 0, ¿no es cierto?
Es la diferencial. Va a ser igual a 1 sobre L por la integral de 0 a Ts del voltaje del inductor, PLT diferencial de T. Esta parte de aquí. O si no, empecemos por esta parte de aquí. IL de Ts menos IL de 0. ¿A qué es igual? Ajá. Esta es la corriente que está aquí. Ese es IL de T. Nos ha salido esta ecuación. IL de Ts, o sea, IL al final del periodo, menos IL al inicio del periodo. ¿A qué sería igual? No. Otra vez. ¿Qué corriente tenemos aquí? Vamos a tener un valor medio de corriente, vamos a llamarlo IL, y un ripple de corriente, ¿no? ¿Por qué hay ese ripple? Porque hemos asumido que por ¿qué se llama? Los elementos, el filtraje no es ideal, siempre vamos a tener ripple, entonces tendríamos un ripple de corriente. Este ripple de corriente no es IL de 0 menos IL de Ts, o perdón, este punto y este punto es la variación de la corriente, ¿no? IL de 0 menos IL de Ts, es el ripple. ¿A qué valor hemos asumido el valor de ripple? 0. Por lo tanto, este valor se aproxima a 0. No es 0, ¿eh? Se aproxima a 0, porque estamos asumiendo para nuestro análisis eso. Muy bien. Entonces, ahora sí, esta integral, la integral de BL de una función cualquiera en un periodo de tiempo T sub S dividido entre Ts, ¿a qué es igual? Por lo que hemos visto en Fourier, al valor medio del voltaje. Es el valor medio, es la parte continua de lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, si reemplazan todo esto, ¿qué nos da? El L se elimina. Claro, si esto es 0, el L está de más. ¿Qué tendríamos? Que el voltaje medio del inductor es igual a 0. ¿Está bien? Esto es igual a 0. Esto de aquí es el voltaje medio del inductor, pero por supuesto dividido entre Ts, entonces sería multiplicado, esta de acá sería multiplicado por Ts, el voltaje medio del inductor. Esto es igual a 0. L 0, Ts 0, no son 2 o 0, sino se eliminan, ¿no? Porque son valores reales. ¿Qué es lo que tendríamos? Que el voltaje medio del inductor es igual a 0. Mira, eso ha salido porque hemos asumido que la corriente del inductor y el voltaje del inductor son pequeños. Si no asumimos eso, no sale, no va a dar este balance de energía. Y aquí tenemos no hemos visto todavía esta parte. Entonces, el voltaje del inductor es
la inductancia por la derivada de la corriente. La derivada, despejen de acá la derivada de la corriente con respecto a t. Va a ser igual a B sub L, voltaje del inductor en el tiempo, dividido entre L, ¿no es cierto? De B sub L. ¿A qué hemos asumido el voltaje B sub L? ¿A qué nos ha salido igual? No, estamos analizando en el primer subintervalo. BG menos B. ABG menos B. Si nosotros analizamos en todo el periodo, sí va a ser C, pero estamos analizando solo en el primer intervalo, es BG menos B, dividido entre. Esto es un valor aproximado. ¿Qué es la derivada de la corriente? Es la pendiente. La derivada es una pendiente, ¿no es cierto? Entonces, este valor nos indica la pendiente de la corriente en ese subintervalo. Veamos el otro subintervalo. En el intervalo 2, o sea, en la posición 2, tenemos este circuito equivalente. El voltaje de salida, el voltaje del inductor es menos PDT. Hemos dicho que despreciamos la variación de la corriente de BDT, los Ripple, y tendríamos que BDL es igual a menos B. El voltaje del inductor es igual a L por la derivada de la corriente. De ahí despejen el valor de la derivada de la corriente y ¿qué tendríamos? Que es BL sobre L. ¿Y qué es BL? Menos B para el segundo intervalo, de manera que la pendiente de la corriente en el segundo intervalo es menos B sobre L. O sea, en el primer intervalo la pendiente es positiva y en el segundo intervalo la pendiente es negativa. Es lo que nos ha salido ahora. ¿Está bien? El valor de la pendiente positiva es BG menos B sobre L y el valor de la pendiente negativa es B sobre L. Acá lo tenemos. Primer intervalo, de 0 a DTS. El interruptor está en la posición 1. Está en la posición. ¿Qué voltaje tenemos en el inductor? BG menos B. ¿Continuo? Sí. ¿Por qué? Porque hemos despreciado el ritmo. En la corriente del inductor, la corriente, ¿a qué nos ha salido igual? A una pendiente BG menos BL durante el tiempo de 0 a DTS. Ahí está la pendiente de la corriente del inductor. Y su valor medio, I. En el segundo intervalo, la tensión en el inductor nos ha salido menos B. Y la corriente tiene una pendiente negativa de valor B sobre L. Ahí está. Esta variación de la corriente delta y L debe ser pequeña para que esto tenga valor. Si no, no va a tener valor. Es decir, delta y L debe ser mucho menor que como B. No, ¿y de qué I? No, IL. No, según está, es que acá está su corriente media. Mucho menor que I. Que es la misma corriente IL.
Listo, tenemos este esquema. ¿A qué nos ha salido igual el voltaje medio del inductor? Ah, 0. ¿Cómo encontramos el voltaje medio de un inductor? No es el área positiva menos el área negativa. Eso es el voltaje medio, la corriente media del voltaje medio del inductor. Vamos a hacer eso. ¿Cuál es el área positiva? Vg menos V multiplicado por dts, más el área negativa menos B por d'ts debe ser igual a 0. Hay que realizar esto. A ver. TS se va. Tendríamos Vg por D menos B por D y menos B por 1 menos D igual a 0. Sigamos. Vg por D menos BD menos B más B por D igual 0. Se va. ¿Y qué nos sale? Que D sobre Vg es igual a B. Eso significa balance de energía o balance voltaje segundo de un inductor. Aplicando esa teoría de voltaje segundo del inductor o balance de energía, nos ha salido que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por V. Ahora sí, matemáticamente está. ¿Por qué nos ha salido así? Porque hemos aproximado que la variación de la corriente del inductor y la variación del voltaje de salida, que vendría a ser la variación del voltaje del capacitor, son despreciables. Si ustedes diseñan un convertidor donde esas variaciones no son despreciables, sino tienen un porcentaje del voltaje medio o de la corriente media, un porcentaje considerable, entonces esto no va a funcionar, ¿ya? Entonces, para diseñar tienen que considerar eso. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que tendríamos. Entonces, como balance, voltaje segundo, a eso se le conoce balance